Buenos días, queridos estudiantes. Hoy, miércoles 28 de octubre, vas a tener la oportunidad de averiguar más sobre una receta saludable a través de una entrevista. Es por ello que nuestra actividad se titula Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable en el área de comunicación. La meta a cumplir el día de hoy es entrevistar a un miembro de la familia para recoger información sobre una receta saludable. Bien, vas a revisar tu portafolio y vas a ubicar lo que aprendiste en la actividad 5 de la semana 27. ¿Ya? Recordamos que ese día realizamos una entrevista para ampliar una información. En esta experiencia aprendiste a entrevistar, intercambiando tu rol de hablante, preguntando y oyente, registrando las respuestas del entrevistado, ¿verdad? Claro, ese día, por ejemplo, en una entrevista, ¿cuántas personas dialogan? ¿A quién entrevistaste? ¿Para qué realizaste la entrevista? ¿Y cómo lo elaboraste la entrevista? Muy bien, yo sé que tienes la respuesta porque lo hiciste. Aquí te presento, ya, es un formato de una entrevista, que ya tú lo has hecho porque también tienes experiencia realizándolo, ¿no? Este formato o esquema, ¿qué debe ir? Claro, vas a colocar un título a tu entrevista. Nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, tema de la entrevista. Recuerda sobre qué estamos aprendiendo y sobre cuál es la meta del día de hoy. Entonces, en base a ello tienes que elegir tu tema, la fecha de la entrevista, ¿ya? Aquí tenemos algunas preguntas que tú lo puedes considerar o lo puedes cambiar. Por ejemplo, tenemos la primera: ¿qué comidas principalmente preparas en el almuerzo? ¿No? La persona que le vas a entrevistar, le vas a decir, vas registrando tu entrevista. Desde tu experiencia, ¿qué receta de una alimentación saludable recomendarías? ¿Qué alimentos combinan la preparación de esa receta saludable? Tenemos en la letra D, al servir en un plato, ¿en qué? En esta pregunta tú tienes que completar, ¿ya? Puedes cambiar la pregunta, o en qué, también puedes poner para qué, cómo, ¿no? Recuerda que aquí tienes que formular una pregunta. Igual en la letra E, formula otra pregunta que deseas realizar a tu entrevistado en base a lo que estás entrevistando, a tu tema. Y ahí puedes también formular más preguntas. Y en el cierre, piensa cómo cerrarás tu entrevista. ¿Ya? Recuerda que esto ya lo hemos hecho, esta actividad. Al entrevistar vas a tener en cuenta, acuerda con tu familiar el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas para tener a la mano. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más información. Recordamos algunos pasos para realizar una entrevista, ¿ya? Durante la entrevista, empieza la entrevista con un saludo y tu presentación personal. Además, indica la información que esperas obtener de la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre una receta saludable y saber qué alimentos y proporciones se sirven en el almuerzo. Pídele a tu familiar que escuche con atención la pregunta que le formularás y que se tome su tiempo para responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta a tu familiar para que pueda ampliar la información que necesitas saber. Anota las respuestas e información que te brinda, en particular aquella relacionada a tu propósito. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. También debes tener presente contar con un medio móvil para grabar tu entrevista.
Pero antes de hacerlo, solicita el permiso y consentimiento del entrevistado. Por supuesto, porque esto lo vas a compartir con tus compañeros. Y no tienes que pedir permiso siempre usando las palabras mágicas. Después de la entrevista, ¿qué harás? Invita a tu familiar, que es el entrevistado, que comente qué le pareció el tema, la experiencia sobre las recetas saludables que te comunicó y cómo se ha sentido durante la entrevista. Una vez que te encuentres sola o solo, revisa tu audio de grabación y o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que con el apuro hayas escrito de manera incorrecta. Vamos a invitarte a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al desarrollar y participar en esta actividad. Ya aquí tenemos 6 criterios, por ejemplo, ¿no? Los criterios que se va a evaluar el día de hoy. Si has formulado preguntas sobre el tema y subtemas según tu propósito, ¿no? También si has escuchado atentamente las respuestas del entrevistado o entrevistada. Si te has expresado con claridad, con tono de voz adecuado durante la conversación con la entrevistada o entrevistado. Si tomaste nota o has grabado con consentimiento de las respuestas del entrevistado o entrevistada. Revisaste tus anotaciones luego de la entrevista para asegurar el adecuado registro de las respuestas. Si has agradecido y si te has despedido cortésmente con la entrevistada o entrevistado. Todo esto vamos a evaluar, entonces a tenerlo en cuenta. Bien, ya sabemos que terminaste tu actividad de la entrevista. Es momento también de seguir leyendo para practicar nuestro hábito de lectura. Para el diario de lectura te enviamos 2 lecturas, un juego tradicional y el otro es El Mundo o Rayuela. ¿Ya? Al final de la ficha de trabajo hay algunas preguntas que debes contestar para tu comprensión lectora. Muy bien, continuamos entonces aprendiendo cada día más. Bien, niños y niñas, llegamos a la parte final de este video. Gracias por prestar atención. Espero que tengas un bonito día. Recuerda que estamos siempre comunicándonos para aprender más.